¿Qué verdades ocultas guarda el velo del sueño? ¿Podría ser que, mientras dormimos, nuestra mente nos susurra los secretos más profundos de nuestra alma? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado los sueños con una mezcla de asombro y superstición. Se les consideraba meras fantasías sin sentido, augurios divinos o simples fenómenos biológicos. Pero en el umbral del siglo XX, una mente audaz, la de Sigmund Freud, publicó una obra que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que sucede en la noche, la interpretación de los sueños. Este libro, publicado en 1899, no solo marcó el inicio del psicoanálisis como disciplina, sino que propuso una idea revolucionaria: los sueños tienen sentido y son la vía regia de acceso a nuestro inconsciente. Freud argumentó que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Para desentrañar este significado oculto, él combinó sus observaciones clínicas con relatos personales, incluyendo el famoso sueño de la inyección de Irma, que usó como ejemplo paradigmático de su método. Su técnica se basaba en la asociación libre del soñante y el análisis de los símbolos presentes en el sueño. El sueño de la inyección de Irma es un sueño que Sigmund Freud tuvo en 1895 y que analizó en su obra La interpretación de los sueños. En este sueño, Freud se ve a sí mismo inyectando a una paciente llamada Irma, quien luego presenta complicaciones. A través del análisis de este sueño, Freud desarrolló su teoría de que los sueños son la realización de deseos inconscientes, aunque en este caso, el deseo no es directo ni evidente, sino más bien una forma de justificación y liberación de culpa por errores médicos percibidos. La obra también estableció la conexión entre los sueños y los fenómenos psicopatológicos. Freud consideraba que el sueño era el primer eslabón de una serie de fenómenos psíquicos anormales, como las fobias, las ideas obsesivas y los delirios. Entender el sueño era, para él, un paso fundamental para comprender y tratar estas afecciones. Sin embargo, su propuesta no estuvo exenta de críticas. Filósofos como Henry Ellenberger señalaron que la existencia del inconsciente ya había sido reconocida mucho antes de Freud, incluso por pensadores antiguos, cuestionando la idea de su descubrimiento sin precedentes. Científicos y psicólogos, como los de la escuela de Wundt, rechazaron su enfoque por su carácter subjetivo y la falta de verificación empírica. Psiquiatras como Eugen Bleuler y Carl Gustav Jung, aunque influenciados por Freud, criticaron su excesivo énfasis en la sexualidad y la censura psíquica, proponiendo explicaciones basadas en la inhibición o la sugestión psíquica. Otros encontraron que sus interpretaciones eran demasiado generales o subjetivas. A pesar de esto, la influencia de Freud en la psicología, la literatura, el arte y la crítica cultural del siglo XX es innegable. Ahora, adentrémonos en una reflexión más profunda sobre estos temas. ¿Qué son y qué revelan los sueños? Para Freud, los sueños son el resultado de un trabajo psíquico complejo, una manifestación simbólica de los deseos reprimidos, conflictos internos y experiencias olvidadas que residen en nuestro inconsciente. Él los concibió como un intento del inconsciente de resolver algún tipo de conflicto, ya sea reciente o arraigado en el pasado. Al interpretar los sueños, el analista busca revelar este contenido latente, el verdadero significado del sueño, que está oculto bajo la superficie del contenido manifiesto, es decir, lo que recordamos del sueño al despertar. Más allá de ser una vía de acceso, los sueños también operan como espacios psíquicos para la elaboración simbólica, ayudando a procesar traumas y resignificar vivencias pasadas. Son un espejo de nuestro mundo interno, en el que se entrelazan deseos, conflictos y necesidades emocionales no resueltas. ¿Qué conceptos e ideas se introducen en la teoría sobre el aparato psíquico? La publicación de la interpretación de los sueños introdujo la noción de inconsciente como una categoría científica y una dimensión psíquica no racional y poderosa. Freud también propuso un modelo estructural de la mente dividido en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. Estas instancias interactúan constantemente, y su tensión se refleja en la producción de los sueños. El inconsciente se convierte en el vínculo misterioso entre lo somático y lo psíquico, una auténtica categoría con modos de funcionamiento y propiedades particulares que construye una realidad psíquica diversa a la de la conciencia. ¿Cuáles son los mecanismos psíquicos que disfrazan los deseos inconscientes? Dado que la información en el inconsciente puede ser perturbadora, una censura en el preconsciente impide que pase inalterada a la consciencia. Durante el sueño, esta censura es más laxa, pero el inconsciente aún debe falsear y deformar el sentido de su información.
Los mecanismos clave para este trabajo del sueño son la condensación y el desplazamiento. La condensación es la superposición de múltiples imágenes o ideas en un solo elemento onírico. El desplazamiento implica que la intensidad emocional de un deseo o conflicto se transfiera a otro elemento del sueño, a menudo menos significativo, lo que hace que el contenido manifiesto parezca confuso o ilógico. Existe también la elaboración secundaria, que busca dar coherencia al sueño al despertar, a menudo distorsionando aún más su significado original. ¿Cuál es el concepto de represión en el psicoanálisis? La represión es un concepto central en el psicoanálisis, refiriéndose al proceso por el cual la mente excluye de la conciencia los deseos, recuerdos o pensamientos que son inaceptables o generan ansiedad. Estos contenidos reprimidos no desaparecen, sino que permanecen en el inconsciente, buscando vías para expresarse. El sueño es una de esas vías, permitiendo que lo reprimido emerja de forma disfrazada para eludir la censura onírica. La represión no solo se relaciona con deseos individuales, sino también con temáticas que contrariarían la sensibilidad ética del soñante. ¿Cuál es la evolución del concepto de simbolismo? Inicialmente, Freud valoró la relación del símbolo con el inconsciente, distanciándose de la interpretación jeroglífica. Sin embargo, en ediciones posteriores de su libro, influenciado por Wilhelm Steckel, añadió una sección que trataba el simbolismo de forma más literal, proponiendo símbolos fijos, ejemplo, inclinaciones empinadas simbolizan el acto sexual. Esta inclusión fue criticada por psicoanalistas posteriores por fomentar una visión simplista. Ernest Jones clarificó que los símbolos inconscientes se referían a ideas primitivas universales como la familia, el nacimiento, el amor y la muerte. Lacan, por su parte, profundizó en la noción de la significación fálica. Las críticas señalaron que las interpretaciones de Freud a menudo eran subjetivas y demasiado centradas en lo sexual. Más tarde, analistas como Ferenczi vincularon los símbolos a cosas y representaciones cargadas de una investidura emocional lógicamente inexplicable. ¿Cuál es la influencia de la literatura en la construcción de la teoría psicoanalítica de Freud? La literatura no fue solo un adorno para Freud, fue una vía directa de acceso al inconsciente y una herramienta fundamental en la construcción de su teoría. Freud, un lector voraz de autores como Goethe, Schiller, Shakespeare y Cervantes, creía que la literatura y la psicología se ocupaban del mismo objeto, el alma. Las tramas de Edipo Rey y Hamlet no solo le sirvieron para ejemplificar sus hipótesis, sino también para modelarlas y desafiar su investigación. Para Freud, los poetas tienen la capacidad de dirigir su atención a lo inconsciente dentro de su propia alma y permitir su expresión artística, averiguando así las leyes que rigen el quehacer del inconsciente sin necesidad de formularlas explícitamente. La literatura, con sus figuraciones, permite visualizar aspectos del ser humano y de la historia que de otro modo serían inaccesibles. ¿Qué es la conciencia onírica? La conciencia onírica se refiere a la experiencia subjetiva del soñar, incluyendo su recuerdo, narración e interpretación durante la vigilia. Los sueños son una actividad mental compleja, con una naturaleza narrativa, visionaria, emotiva y a menudo absurda e incoherente. Filósofas como María Zambrano abordaron los sueños desde una fenomenología, priorizando su forma sobre su contenido. La narración de un sueño a menudo implica elementos metafóricos que, al interpretarse, revelan un transporte metafórico a otro lugar de la significación. Para Freud, la capacidad de soñar implicaba un mundo de libertad y de imágenes, y el reconocimiento de que el orden aparente de las cosas no es el único orden. ¿Cuál es el contraste de psicología del sueño lúcido con la perspectiva de Freud y Jung? Mientras que el sueño lúcido implica una participación consciente y activa del soñador en su propio teatro psíquico, para Freud, los sueños son principalmente realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos donde el yo cede control. Desde la perspectiva freudiana, el sueño lúcido podría parecer una anomalía, ya que el inconsciente, ello, no busca que el yo despierte, sino que simplemente libere el control de la censura. En contraste, el sueño lúcido va más allá del simple análisis para convertirse en una práctica de autoconocimiento y transformación interior. ¿Cómo se reconcilian las teorías freudianas sobre los sueños con la neurociencia actual? A pesar de las críticas iniciales por la falta de verificación empírica, las ideas de Freud no han sido completamente desacreditadas por la neurociencia moderna. Investigadores como Mark Solms, pionero en el neuropsicoanálisis, han encontrado correlatos neurobiológicos para intuiciones freudianas,
como la existencia de conflictos inconscientes o la función emocional del soñar. Se ha confirmado que durante el sueño REM, la fase más vívida de los sueños, se activan áreas cerebrales relacionadas con la emoción, la memoria y el procesamiento simbólico. Aunque las teorías han evolucionado, la idea de que los sueños revelan aspectos profundos de la mente humana sigue vigente, ahora en diálogo con la ciencia del cerebro. La neurociencia cognitiva actual reconoce el valor simbólico y subjetivo del sueño defendido por Freud, y se ha propuesto que soñar ayuda a conectar y entrelazar material psíquico nuevo o difícil, con funciones terapéuticas y adaptativas. ¿Cuál es la evolución sobre los sueños, desde las teorías psicoanalíticas de Freud y Jung hasta los métodos empíricos actuales? La interpretación de los sueños de Freud marcó el paradigma en el estudio de la mente humana y los sueños. Jung, su discípulo, amplió la teoría del sueño vinculándola a la mitología y a temas culturales, sociales y espirituales, enfatizando una síntesis del proceso psicoterapéutico. Mientras Freud se centró en la reducción de los sueños a deseos reprimidos infantiles, Jung y otros, como Alfred Adler, propusieron que los sueños también tienen una función prospectiva o teleológica, es decir, que ofrecen soluciones a problemas futuros o recurrentes, y que se relacionan con la adaptación del individuo en su medio social y biológico. La escuela de Zúrich, con Bleuler y Jung, favoreció los experimentos asociativos para obtener una base más científica. Aunque el análisis de los sueños ha sido objeto de críticas por su enfoque en la sexualidad y su subjetividad, su influencia es duradera. Hoy, las corrientes psicoterapéuticas siguen considerando los sueños como una fuente valiosa de información, desde perspectivas más diversas y con un enfoque menos rígido en la teoría sexual freudiana. ¿Sigue relevante la técnica de Freud en la técnica psicoanalítica contemporánea? A pesar de que han pasado más de 100 años y la técnica analítica ha experimentado modificaciones, la hermenéutica de la mente de Freud sigue siendo la piedra angular de la estrategia clínica. El análisis de los sueños, con su método de asociación libre y la distinción entre contenido manifiesto y latente, sigue siendo fundamental para la práctica analítica actual y una forma esencial de acceder al inconsciente. Los sueños, al revelar conflictos internos, traumas y deseos inconscientes, continúan siendo una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la salud mental. Si bien algunas terapias actuales pueden no darle el mismo significado central que en el psicoanálisis clásico de alta frecuencia, la relevancia de Freud para la comprensión profunda de la psique y la técnica de interpretación permanece. En síntesis, ¿qué son y qué revelan los sueños? Son ese fascinante lenguaje cifrado del inconsciente, una ventana a nuestros deseos más íntimos, miedos y conflictos no resueltos. A través de ellos, nuestra mente trabaja, elabora y busca integrar experiencias. ¿Sigue siendo relevante la obra de Freud hoy? Absolutamente. Su visión revolucionaria no solo fundó una disciplina que transformó cómo nos entendemos, sino que sus intuiciones continúan dialogando con los avances más recientes de la neurociencia. La interpretación de los sueños no es solo un documento histórico, es una invitación perpetua a la introspección, un recordatorio de que somos seres complejos y fascinantes, cuya comprensión requiere la pausa para escuchar los relatos de nuestra propia alma. Es la vía regia que, un siglo después, sigue invitándonos a explorar las profundidades de nuestro yo oculto.